Gasometría arterial. ¿De qué tenemos que hablar? pH. pH es potencial de hidrogeniones. Presión parcial de dióxido de carbono. Bicarbonato, básicamente. ¿Y qué es EB y qué es CO2? Para que no sepan, aquí al final también le he puesto. Vamos viendo, pero aquí lo que yo quiero de estos tres elementos, lo que tenemos que saber. pH, 7.35 hasta 7.45, básicamente. Hasta ahí es. ¿Ya? Y el PCO2 de 35 a 45 y el bicarbonato es de 21 a 26. Eso nomás, ¿ya? Y luego van a saber esto. Hay gasometría arterial y hay gasometría venosa. Hay dos, básicamente. Y son, los dos tienen distintos valores a saber. Esos tres elementos tenemos que saber básicamente nosotros. ¿Y cómo determinamos básicamente si el pH está normal? Tiene que estar dentro de esos valores, básicamente, ¿no? Si básicamente está, ¿ya? ¿Cómo se realiza el control básicamente de la PAC, presión parcial? TA es presión parcial. ¿No? ¿Cuánto se desvía de 40 milímetros de mercurio? El pH y la PCO2 deben moverse en direcciones opuestas. Valores límites básicamente deben ser de entre 35 y 45. Hay que controlar. Determinación del bicarbonato en este caso, ¿no? Lo vamos a revisar. Esto es un pequeño cuadrito que le he puesto, que igual te indica básicamente para que entiendas mucho mejor el tipo de patología que va a tener la persona, ¿ya? Pero estos valores primero apréndanse estos, ¿ya? Y para los que no entienden vamos a seguir colocando aquí, ¿no? Esos valores. ¿A qué denominamos buffer? Eso ya debe pasar. ¿Cómo los regula? El pulmón básicamente controla la concentración de dióxido de carbono. El riñón regula excretando o reteniendo ácidos y bases básicamente, ¿no? Acidosis respiratoria, desde aquí es el tema que me corresponde. El otro era introducción, se supone que ya les he dado, ¿no? Esos 4 diapositivas que he puesto ya han pasado. Pero ya estoy inventando ahí, estoy colocando. ¿Qué es la acidosis respiratoria? En realidad hay 4 patologías básicamente relacionadas a las alteraciones. Acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, y vamos a ir viendo paso por paso. La acidosis respiratoria, dice, ocurre cuando los pulmones no eliminan suficiente dióxido de carbono del cuerpo, no lo que resulta en una acumulación de dióxido de carbono en la sangre. ¿Ya? Y esto incrementa la concentración de ácido carbónico, lo que genera un aumento de los iones de hidrógeno y una disminución del pH sanguíneo. Si disminuye el pH sanguíneo es acidosis. El lugar donde está siendo regulado es el pulmón, por eso su nombre es acidosis respiratoria. ¿Ya? ¿Entienden? ¿No? Entonces, cuando sabemos que hay acidosis respiratoria, estamos diciendo que el pH bajó de 7.35. ¿Ya? 7.35. Si baja, en este gráfico hemos visto, ¿dónde lo he puesto ese otro gráfico? Tengo un gráfico más que no sé dónde lo habré puesto para decir acidosis. Aquí está. Este no sería, pues, este de aquí. Aquí está. Miren, por debajo se denomina acidosis, por encima se dice alcalosis. Pero hay un gráfico, pero no sé qué hay, chicha. Bueno, ya. Valores le vamos a poner ahora eso. La acidosis respiratoria aguda se define con un pH menor a 7.35, asociado a un valor de PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Porque dice que el pulmón no puede sacar esto. Entonces se está incrementando, por eso dice mayor a 45. No es lo que les estoy diciendo ahí, ¿no? Entonces la acidosis, eso es una acidosis respiratoria normal, ¿no? O aguda. Ahora también hay la acidosis respiratoria crónica con un pH entre 7.35 y 7.39 y una PC2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Entonces hay aguda y crónica. Entonces cuando digo acidosis respiratoria, acidosis es cuando el pH baja y el órgano que lo está controlando es el pulmón, entonces se dice acidosis respiratoria. Causas, sintomatología. Las causas de la acidosis: EPOC, neumonía, hipoventilación debido a sedantes, trauma torácico, debilidad muscular. Manifestaciones clínicas: hipercapnia, aumento de la CO2, somnolencia, confusión, desorientación. A largo plazo puede producirse fatiga respiratoria. ¿Ya? Es lo que ocurre. Ahora vamos a ir a lo que vendría a ser la acidosis metabólica, ¿no? Sí. El otro es acidosis metabólica.
Acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica resulta de un exceso de ácidos no volátiles o una pérdida de bicarbonato, lo que disminuye el pH sanguíneo. Entonces, así todo lo que es acidosis, el pH tiene que estar abajo. ¿Ya? Y el bicarbonato es un amortiguador que neutraliza el exceso de hidrógenos. Donde hay hidrógenos, hay ácido, básicamente. ¿No? ¿Cómo lo vemos en la parte ya con los valores? Reducción de la concentración plasmática de bicarbonato por debajo de 22 mili equivalentes, acompañado inicialmente por una reducción del pH sanguíneo. Entonces debe haber una disminución de pH de 7.35 menos de este. Entonces ahí decimos acidosis metabólica. Ya no decimos acidosis respiratoria, porque en el otro estaba el pulmón. Ahora básicamente está el bicarbonato. Y cuando se encuentra el bicarbonato disminuido, básicamente, como en este caso, por debajo de 22, dice, el término ya es acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, para decir respiratoria tienes que ver la PCO2. Para decir metabólica tienes que ver el bicarbonato. Si está aumentado o disminuido. Por eso les he dado los valores al inicio. Causas y suficiente manifestación clínica. En este tipo de patologías, la acidosis básicamente metabólica, es característico la respiración de Kussmaul. Ya también puedo preguntar eso, ¿no? Letargo, confusión y en casos graves coma y shock. ¿Ya? Hasta ahí las acidosis. Entonces hay acidosis respiratoria, valoramos pH. En las dos acidosis valoramos pH. Next, por debajo. En la respiratoria, la presión parcial de dióxido de carbono, y en la metabólica, la cantidad de bicarbonato. ¿Ya? Y así decimos. Y al año van a saber mejor, ¿ya? Si no echen la culpa para si no saben. Pero os estoy tratando de explicar. Alcalosis respiratoria. ¿Qué es una alcalosis? Entonces se supone en la alcalosis el pH debe estar elevado, ¿no? Alcalosis respiratoria es el resultado de la eliminación respiratoria, dice. Entonces, cuando dice respiratoria, el CO2 debe ser CO2. Eliminación excesiva de dióxido de carbono debido a una hiperventilación, lo que provoca una disminución en los niveles de hidrógeno y en consecuencia un aumento del pH sanguíneo. Alcalosis metabólica, pH elevado. ¿Con qué más? Eliminación excesiva de dióxido de carbono. ¿Cómo lo vemos? Un pH mayor a 7.45 asociado con un valor de PCO2 disminuido, porque está hiperventilado. ¿Dónde está, no? ¿Cuánto es menor este PCO2? Menor a 35 milímetros, ¿no? También hay aguda y crónica. En la alcalosis respiratoria crónica, un pH entre 7.41 a 7.45 y un valor de PCO2 menor a 35 milímetros. Yo creo que esto al año lo van a llevar. Con que esto sepan está bien, ¿no? Porque ni esto se van a recordar para el examen. ¿Lo veo o no? ¿Son sinceros o no? Ya, la cuestión es que dense de cuenta, alcalosis y pH. Si es respiratoria, el PCO2 tiene que disminuir. ¿Por qué hiperventila? Vamos a ver alcalosis metabólica. Causas. Hiperventilación debido a la ansiedad, fiebre, sobredosis de medicamentos, hipoxia, manifestaciones de mareo, hormigueo, espasmo y convulsiones. Eso no creo que les pregunte yo. No. Esto les voy a preguntar. De este cuadrito, digamos. Pero esto ya tienen que saber, ¿no? Por eso les he mostrado la primera parte. Sí, para acá. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Cómo está el pH? Está elevado. Todas las alcalosis, el pH está así. La alcalosis metabólica se produce cuando hay una ganancia excesiva de bicarbonato, no una pérdida de ácidos del cuerpo, lo que eleva el pH. O sea, en todas las alcalosis el pH se eleva. ¿Cómo lo vemos? Concentración de bicarbonato mayor a 28 miliequivalentes litro, o en milimoles, 28 milimoles litro. ¿No? La PaCO2 debe compensar el cuadro a través de un aumento de entre 0.6 y 0.75, ¿no? Por cada un miliequivalente litro, ¿no? De aumento en la concentración de bicarbonato, alrededor de 55 básicamente. ¿Ok? Entonces yo creo que ya sabemos eso, ¿no?
¿Qué más le he puesto? Así le he puesto causas. Vómitos prolongados, uso excesivo de diuréticos, administración excesiva de bicarbonato. Manifestación clínica, fatiga, letargo, espasmo muscular. Mecanismos de corrección básicamente van a estar relacionados a dos elementos, como vamos a ver. Mecanismo respiratorio y el mecanismo renal. En ambos. Y con esto terminaremos, porque si no es para qué no voy a seguir más, ¿no? Si no, no van a leer. O sea, él no lo entiende. ¿No ve? Ya, mecanismo de compensación respiratoria. ¿Cómo los compensa? Había sido para la acidosis respiratoria y para la alcalosis respiratoria. No se compensa la metabólica, sino a la respiratoria. Entonces, el sistema respiratorio dice regula el pH o el potencial de hidrogeniones a corto plazo mediante el control de la concentración de CO2 en la sangre. El aumento de la ventilación elimina CO2, lo que reduce la concentración de ácido carbónico y el pH. En contraste, la disminución de la ventilación aumenta la retención de CO2, lo que incrementa la concentración de hidrógenos y disminuye el pH. En la acidosis respiratoria, ¿cómo lo hace? En esta condición, el cuerpo depende principalmente de los riñones para compensar, ya que los pulmones no pueden eliminar el CO2 de forma adecuada. En la acidosis respiratoria, si bien actúa el pulmón, pero dice no actúa de forma adecuada. ¿Quién le va a ayudar básicamente? ¿Quién viene a ayudar al pulmón? El riñón. ¿Ya? Y compensa básicamente. En la alcalosis respiratoria, los riñones compensan, dice, al disminuir la reabsorción de bicarbonato y aumentar la excreción de hidrógeno. De esa manera, básicamente, como mecanismo respiratorio. Vamos a ir al mecanismo renal, básicamente. Y reabsorción de hidrógeno y bicarbonato. Este mecanismo actúa de manera más lenta que el sistema respiratorio, pero es más eficaz porque es a largo plazo. Igual en la presión arterial, ¿no? La presión hay a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El riñón siempre está implicado en el control a largo plazo. Y aquí, por ejemplo, lo está haciendo a largo plazo también. Igual, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Esto inherente a la parte del riñón, porque maneja y controla más el hidrógeno y el bicarbonato. Acidosis metabólica. Los riñones, dice, compensan aumentando la excreción de hidrógeno y la absorción bicarbonato, ¿no? Para elevar básicamente el pH. Además, hay un aumento en la producción de amonio, básicamente, ¿no? Y permite una mayor eliminación de hidrógeno en la orina. El amonio es importante, ¿no? Porque básicamente eliminamos eso porque nos llega a producir daño, básicamente. Pero hay otro elemento que llega a aprovecharse, las bacterias. Se aprovechan y se multiplican gracias al amonio, básicamente. Se llaman bacterias nitrogenadas que se encuentran al interior del piso del suelo, básicamente. Alcalosis metabólica. Los riñones compensan, dice, reduciendo la excreción de hidrógeno y disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. El objetivo es normalizar el potencial de hidrogeniones, básicamente. Hasta ahí quedaremos, chicos. Este sistema de Banfer no lo voy a hacer.